Buenos días, 8 de la mañana, de la euforia de Nvidia al pánico en la jornada de ayer, reflejado hoy en un elemento que todavía le pone más presión al mercado. Ojo, agárrense, abróchense el cinturón, porque vienen curvas en unos mercados que se recuperan, al menos en la fotografía de los futuros estadounidenses, con un mercado asiático profundamente negativo, con caídas en futuros en Europa a estas horas de más del 1%, en el entorno del 1,5% en el conjunto europeo, el movimiento de caídas con leve recuperación del 0,3% en el mercado americano en futuros. Ojo, porque ayer veníamos por encima del 1 y el movimiento de caída llegó casi al entorno del 3% durante varios momentos de la jornada, y con el mundo cripto marcando también una fotografía muy complicada. Todo en rojo en el mercado cripto, todo en rojo alrededor de Bitcoin, medio punto porcentual más de caída para Bitcoin esta mañana a estas horas, 85.484. El pánico en el mercado está alrededor de Japón. El pánico en el mercado está alrededor del nuevo paquete de estímulo de Takai Sanae, la primera ministra japonesa, que le ha puesto al mercado la duda alrededor de si se le está yendo la mano, de si está haciendo como en Reino Unido una fotografía complicada de mantener por los estímulos fiscales. Y ojo, porque el mercado empieza a estimar que el Banco Central de Japón podría hacer un movimiento de subir tipos de interés. No lo estamos diciendo equivocándonos, no estoy diciendo bajar, de subir tipo de interés, lo que haría que hubiese un mayor movimiento de repatriación de capitales, de dinero japonés para comprar la deuda japonesa. Y en el momento en el que el nuevo paquete de estímulos de Japón ha sido puesto encima de la mesa, el movimiento otra vez de caída de Bitcoin, profundizando medio punto porcentual esta mañana, cuando parecía que iba a recuperar terreno. El pánico no se ha ido del mercado. Estamos en una situación de miedo extremo ahora mismo en la fotografía que nos va llegando alrededor de un día complicado, muy complicado. Fíjense, criptomonedas, movimiento completamente rojo, como ven en pantalla, futuros alrededor del mercado recuperándose. 0,42% el Dow, S&P 500 0,35, Nasdaq 100 0,23 a estas horas, 0,40 el Russell, y el Nikkei también, después de un movimiento de caída más del 2%, recuperación en futuros del 0,77. Futuros europeos a la baja en el entorno del 1,5%, 1,82 de caída en el VIX, 22,45, una situación ya de mayor tensión en una fotografía que ayer nos dejaba, miren este gráfico de calor también de Finbit, alrededor de la fotografía de cómo las tecnológicas se daban ayer una castaña importante. Después de haber visto a Nvidia con unos resultados mejor de lo esperado, aquí tienen el mapa de calor, ese gráfico de las tecnológicas al cierre de ayer, que nos dejaba Microsoft, por un lado, con una caída más tenue, porque el rojo fundamental se lo llevaban Palantir, Peter Thiel, se lo llevaba Nvidia, se lo llevaba Amazon, se lo llevaba AMD, se lo llevaban las compañías relacionadas con el entorno de la inteligencia artificial. Fueron ellas las que más subieron, son ellas las que más caen. Vamos a intentar descifrar, ver durante todo este día una fotografía que puede perjudicarse todavía más, que puede dañarse todavía más, que puede dificultarse todavía más con un gran vencimiento que vamos a ver en la jornada, alrededor del mayor vencimiento de la historia que vamos a vivir en la jornada de hoy. Nerviosismo alrededor de la burbuja. Les decía el lunes, les ponía el lunes este gráfico alrededor de por qué hay tanto nerviosismo, y hay que hacer update alrededor de esa fotografía tan complicada que se va viendo en el mercado. La clave fundamental, ya les avanzo, está en Japón y en las valoraciones, por lo que seguimos teniendo en el frontispicio principal del nerviosismo del inversor la burbuja de la IA. Da igual los resultados de Nvidia, porque seguimos teniendo en la fotografía, en la cabeza, en la mente del inversor, el miedo a que se estén pasando el dinero uno a otro. Toma esto, toma esto, toma esto, pero que es el mismo dinero. Por lo que hay una parte del inversor que dice, sí, tiene 60.000 millones de dólares en caja, y eso es lo que se va a estar moviendo entre toda la IA para volverte a ti, para seguir teniéndolos.
Dudas sobre la valoración. Ayer la Reserva Federal, la gobernadora Lisa Cook, hablaba también de que las valoraciones no lo veía muy claro, lo que ponía un poquito más de golpe a la fotografía del mercado. Tenemos las quiebras del crédito privado estancado ahí al lado, no estamos poniendo el foco en ello. Sí, las dudas alrededor de los tipos de interés de la Reserva Federal, no está tan claro que el 10 de diciembre vaya a haber un movimiento de bajada de tipos de interés. Pero los distintos analistas en el último día, fíjense lo que están diciendo. En lugar de estar planteando que las posibilidades de una bajada de tipos de interés han subido un poco, lo que están planteando es que quizá es mejor que no baje los tipos de interés. Suben las opciones de que bajen los tipos, el mercado dice, ¿por qué lo quiere bajar ahora? Con una inflación por encima del 3%. Ya ni lo que antes era un buen argumento para el mercado, ahora está siendo un buen argumento para el mercado. Por lo que muchas dudas con lo que va a hacer la Reserva Federal, muchísimas dudas con lo que va a hacer la Reserva Federal, y la economía impulsada durante los últimos 2 años alrededor de la inteligencia artificial está al borde del precipicio. Recuperación, como les digo, del mercado, pero economía al borde de un precipicio por una enorme duda alrededor de lo que va a suceder con la Fed. Y el otro punto es que no solo hemos vivido con la mentira de la IA, hemos vivido con la mentira de Japón. Y hoy, ya les digo, Bitcoin, en cuanto Japón ha dicho, Tanaike Sanai, ha dicho que hacía un movimiento de mayor estímulo fiscal, fíjese Bitcoin, estaba diciéndoles una caída de medio punto porcentual, la caída se amplía al 1,19%, al 1,2% a estas horas. No sé si podemos ir a TradingView, nuestros compañeros, para enseñarles el gráfico diario con 5 minutos en el Bitcoin de decalaje, porque van a ver el momento en el que Japón hoy, si vemos el gráfico diario, anunciaba el paquete de estímulo. Le va a dar dinero a todo el mundo en Japón, le va a dar dinero a todo el mundo. Tanachi Sakae esta, pero la va a liar. Miren el gráfico de Bitcoin diario, el gráfico, es decir, intradía, con una diferencia muy pequeñita de 5 minutos. Ahí tienen el movimiento de desplome alrededor del Bitcoin cuando estaba recuperándose razonablemente y ha visto que va a haber una repatriación salvaje de bonos japoneses, porque si el Banco de Japón hace una subida de tipos de interés, va a repatriar gran parte del dinero y puede poner en una situación complicada a la deuda estadounidense. Nos lo cuenta muy bien esta mañana InvestingQ. Fíjense cómo lo relata. Yo creo que es de lo mejor que hay esta mañana relatando la fotografía de lo que está sucediendo en Japón. Dice, esto es lo que está sucediendo con el enorme paquete de estímulo, en un tuit, de estímulo de Japón. ¿Por qué todos están enloqueciendo al respecto en este momento? El momento y la magnitud de esto son realmente significativos y hay implicaciones reales. Esto está hundiendo a Bitcoin, más todavía. Hay implicaciones reales para los mercados globales y el yen, que va mucho más allá de Japón. Bueno, ellos dicen, guárdese esto. Japón, esta noche, en ese gráfico de Bitcoin que han visto, hay un momento de desplome, es el momento en el que Japón ha aprobado un paquete de estímulo económico de 21,3 billones de yenes. El mayor desde la pandemia. Déjame que paren. ¿Se acuerdan en agosto de hace 2 agostos, un 5 de agosto, cuando el mercado se desplomó un 12% alrededor de qué pudiera suceder con el estímulo fiscal y del carry trade? Ese es el miedo ahora mismo, Es el mayor estímulo económico desde la pandemia. Quiere ayudar a los hogares a afrontar, dice, un aumento del coste de la vida y quiere impulsar, dice, la economía tras su contracción del 1,8 en el tercer trimestre. El paquete incluye 17,7 billones de yenes en gasto adicional mediante un presupuesto extraordinario y 2,7 billones de yenes en reducciones de impuestos. Esto recuerda mucho a Reino Unido, mucho a Reino Unido en aquella crisis que llevó luego al cambio en la primera ministra de Reino Unido. Si se suman el gasto de los gobiernos locales y las inversiones del sector privado,
el total, el impacto total ya no asciende a 21 billones, asciende a 42,8 billones de yenes, lo que supone una cifra superior al paquete de 39 billones de yenes del año pasado. ¿En qué lo va a usar? Lo va a usar en subsidios de 20.000 yenes por hijo para las facturas de luz y gas, 7.000 yenes por hogar en 3 meses, vales de arroz, eliminación del impuesto provisional a la gasolina, aumento del umbral de ingresos exentos de impuestos. Oiga, pero permítanme la exageración, si es que lo es la exageración, pero es que está Japón en guerra. ¿Es que está Japón en guerra para que tenga que dar dinero por hijo para pagar las facturas de la luz y el gas, vales de arroz para que puedan comer, eliminación del impuesto provisional a la gasolina, aumento del umbral de ingresos exentos de impuestos? Es decir, ¿qué le pasa a Japón? Eso que el inversor se pregunta esta mañana. Con China apretándole geopolíticamente, que ha visto cómo Japón no está bien y le ha mandado fragatas. ¿Qué ha hecho automáticamente Japón? Luego se lo cuento. Elevar un 2% del Producto Interior Bruto destinado a la defensa. Pero si no puede. Si está dándole dinero a la gente para comer. Están inyectando miles de millones en sectores estratégicos, además, como la inteligencia artificial, los semiconductores, la construcción naval. Sanae Takaichi, que asumió el cargo hace un mes, estaría adoptando esa postura fiscal extremadamente restrictiva, con un movimiento aún así de regalar. Ya le digo que este tuit de InvestingQ lo está explicando a la perfección el lío que hay en Japón, que es enorme. Y ahí es donde se complica la cosa, dice InvestingQ. La deuda de Japón ya supera el doble del tamaño de su economía. Esto no es broma, ¿eh? La deuda de Japón supera el doble del tamaño de su economía. Decíamos que la burbuja de la deuda no iba a llegar, pues Japón la está viendo, pero de cerca. Literalmente la peor entre todas las naciones desarrolladas. Este gasto desmesurado le implica a Japón que necesiten emitir aún más bonos del Estado. Pero los japoneses, lo institucional y lo retail, está comprando fuera. Está comprando sobre todo a Estados Unidos, Japón, Italia y España. Estados Unidos, Italia y España. Italia y España de una manera un poco oculta, silenciosa. La rentabilidad de los bonos del gobierno japonés han alcanzado ya máximos históricos. El yen se ha desplomado, alcanzando mínimos de 10 meses en el entorno de 110,57 por dólar. ¿Qué significa todo? A corto plazo, el estímulo de Japón está generando caos en lugar de claridad. Fíjense que desde el lunes le venimos diciendo burbuja de la IA, crédito privado, FED, Japón. Y miren cómo Japón, como problema fundamental del mercado, va emergiendo. Los inversores que buscan protegerse de la imprudencia fiscal japonesa, ¿qué están haciendo? Castigar a Japón. ¿Cómo? Vendiendo bonos del gobierno japonés y yenes que obligan a que compradores japoneses tengan que quitar el dinero, sobre todo de deuda estadounidense, y marchar a comprar el japonés. El mercado está preocupado por el deterioro de la salud fiscal de Japón, por las consecuencias de un gasto público masivo, combinado con un endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco Central. Como haga un movimiento de subida de tipos, el pánico se desata definitivamente más de lo que ya lo tenemos. ¿Qué está haciendo? Una incertidumbre en Japón que se está extendiendo a los mercados globales. Las implicaciones son bastante, dice InvestingQ, significativas. Si la situación fiscal de Japón continúa deteriorándose y sigue emitiendo bonos al ritmo que lo está haciendo, puede obligar al Banco de Japón a subir los tipos de interés todavía antes de lo previsto. Fortalecería el yen y desencadenaría ventas masivas de acciones y bonos en Estados Unidos. Y les decía, agosto de hace 2 años. Ya vimos un anticipo de esto en agosto del 24. Cuando el Banco de Japón subió tipos inesperadamente, provocó una reacción de pánico en los mercados globales y vimos una caída en un solo día de Nikkei del 12%. Japón clave. Como suba tipos de interés, cinturón abrochado, mano fuera del teclado, porque el lechón va a ser espectacular. Pero, ¿qué le está pasando, además de Japón, a Wall Street? La bolsa estadounidense
igual que Bitcoin desde esos 126.000 está corrigiendo desde máximos históricos. El foco del miedo está alrededor de la fotografía de las Big Tech, 1.33 cae Bitcoin en este entorno. Tenemos al Nasdaq 100 subiendo un 0.36 después de una caída de más del 2% en la jornada de ayer. El foco del miedo son las Big Tech. Están invirtiendo, según el inversor ahora mismo ya, demasiado rápido en centros de datos para alimentar la IA generativa. Hiperescaladores en el punto de mira, Amazon, Meta, Oracle, Alphabet, todas metidas en un gasto gigantesco que no les devuelve beneficios visibles. Y les decíamos al principio de semana, como lleguen los chinos y te hagan otro DeepSeek, todos estos acaban en el fondo. La caída del Nasdaq de ayer ya señala la fatiga de la IA, porque en un día donde Nvidia había calmado el mercado, no hizo o no evitó una caída de más del 2% en las tecnológicas. Nasdaq cae un 7% en noviembre, llevamos un 20 y algo, Su peor mes en marzo, desde marzo, perdón, con los inversores empezando a pensar que la euforia de la IA ha ido ya demasiado lejos y están empezando a decir que te pilla a ti, ¿las quieres? Para ti. No, Nvidia, si es que Nvidia, ¿te gusta? Toma. Apple, Microsoft, me encantan, estoy enamorado de ellas. Toma, ¿no estás enamorado? Quédatelas. Yo ya no las quiero. Nvidia calmó. Los resultados eran buenos, se lo contábamos ayer. Pero se frenaron enseguida. El mercado sigue nervioso. La volatilidad de ayer fue espectacular, con un movimiento que llegó a estar por encima del 10% de subida de esa volatilidad, con unas valoraciones muy altas que hasta Lisa Cook de la Reserva Federal ayer decía que estaba razonablemente preocupada y no está claro cuándo las enormes inversiones van a empezar a darle retornos de verdad, no como Nvidia, aunque Nvidia dijo ayer que quería ganar el año que viene $500 billion. Fíjense, les he cogido un par de analistas. Aaron Sai de Pictet, que dice que el mercado está inquieto por las valoraciones, y Christina Hooper de Man Group, que dice que el nerviosismo lleva semanas creciendo. Y Nvidia solo sirvió como esa pequeña pastillita que te tomas para quitarte el dolor de cabeza, pero que a las 2 horas tienes el mismo que antes, o 4 horas. Solo lo calmó durante horas. Lisa Cook, que le decía antes, con la Reserva Federal avisando, dijo que las valoraciones de los activos están elevadas respecto a la historia en varios mercados, lo que refuerza el miedo a una posible burbuja impulsada por la IA. Bueno, déjenme que pare aquí, porque si nosotros nos vamos al 2, al 10 y al 30 años americano, vemos la fotografía alrededor de un movimiento hoy de subida, ayer de una caída muy potente en los diferenciales. Está en 2 años al 3,55, hoy sube 0,23, 10 años 4,09, 30 años 4,72 de rentabilidad, lo que nos está marcando que quizá las caídas de ayer estaban marcando que quizá precisamente la situación alrededor de la caída del mercado va a obligar a la Reserva Federal a hacer un movimiento todavía mayor de bajada de tipos de interés. Aunque el mercado ahora estima que quizá la Fed no baja tipos el 10 de diciembre y que por tanto tenemos una fotografía muy complicada porque no ha habido datos en el mes de octubre. Y los datos que tuvimos ayer de empleo fueron, bueno, sí, sube el tipo del desempleo, la tasa de desempleo al 4,4%, pero luego en subsidios el dato fue mucho mejor de lo que esperaba el mercado, de tal manera que todavía había dinamismo. ¿Cuál es el problema? El problema es que el inversor dice, la Fed tiene una pedrada en la cabeza metafóricamente económica, no sabe qué hacer. Puede bajar tipo de interés porque Trump se lo dice, pero sabe que en el fondo no tiene sentido, salvo que los mercados se le estén desplomando porque la economía se le está desplomando. Miren, Estados Unidos no está, en términos generales, entiéndame la expresión, no está creando empleo. Si nosotros quitamos 2 sectores del dato que ayer compartió la Oficina de Estadísticas Laborales, que es el sector relacionado con la salud, con la atención sanitaria, y el sector relacionado con la hostelería, el ocio y hostelería, estos 2 sectores crearon 690.000 puestos de trabajo en 2025, en lo que llevamos de año. Si quitamos esos 2,
ahora mismo la economía estadounidense estaría perdiendo 9.000 empleos. De tal manera que la fotografía es una mezcla entre estos nos han estado engañando, pero la economía estaba destruida, han tenido que esperar 2 años para verlo, pero está empezando a abrir los ojos el inversor sobre que no puede hacer que los árboles le impidan ver el bosque. Y el bosque es que esto no está bien. Que esto no está bien y tiene pinta de que va a empeorar todavía más. Las que más sufrieron en el entorno de Palantir, 5,6%, la compañía de Peter Thiel, Oracle, 6,6%, Robinhood, el broker, 10,1% de caída. Son las que más subieron, son las que más caen. Refugio defensivo, supera las expectativas Walmart, sube ayer con toda la que estaba cayendo, un 6,5% porque los inversores se están refugiando en el consumo básico. Tenemos aquí un Dr. Pepper, 1,2% en positivo, o Costco, 0,3% en positivo, pero sobre todo Walmart con un 6, más de un 6%, 6,5% de subida. Bonos disparados en la jornada de ayer, al huir del riesgo los inversores compraron deuda, rentabilidad del bono a 10 años que cae al 4,09%, lo vemos también en ese punto esta mañana, sube el precio, como siempre, no se olviden, baja la rentabilidad. Y el otro punto fundamental, Bitcoin, otro 5% en el día, 20% en el mes. Un Bitcoin que profundiza las caídas a estas horas, caída del 1,63. Miren el gráfico, a ver si nos lo pueden poner los compañeros, de Bitcoin diario. Está peleando porque, si lo ven bien, ha roto, si lo ven en diario, una diferencia de 5 minutos, es decir, viéndolo en las últimas 7-8 horas, ha roto el suelo que se había puesto Bitcoin en intradía en esa pelea, se lo había puesto en 85.335, 351 y ya la ha roto 138, 109, fíjense, 1,62% de caída, está volviendo a testear nuevos suelos Bitcoin intradías a esta hora, 85.123, 85.113, caída del 1,64%, 108, 109, 128, el baile y la volatilidad. Cardano cae un 3,47 después del guantazo de la jornada de ayer, en 0,41, por lo que Bitcoin en el punto de mira. Y les decía, los datos de empleo son fundamentales porque nos dieron más confusión ayer. Se crean 119.000 empleos, más de lo esperado, pero sube el paro al 4,4 desde el 4,3. Y esto complica la Reserva Federal. ¿Baja tipo de interés o no? ¿Baja tipo de interés la Reserva Federal o no lo baja? Es el punto clave ahora mismo. Porque la división interna que se vio en las actas de la FED el miércoles, hace 2 días, nos marca el camino de que también hay una fractura interna, que unos dicen, oiga, no, mantengamos política dura, que la inflación se nos está disparando, y otros dicen, ya es momento de aflojar, es el peor momento. Y Powell ya ha avisado, la próxima decisión de la FED no es inevitable, es decir, no hay por qué, por obligación, bajar los tipos de interés. En resumen, ¿por qué tiembla el mercado? La IA ya no basta para sostenerle. El miedo a la burbuja tecnológica se mezcla con señales económicas complicadas. Japón, FED y crédito privado que lo tenemos ahí escondidillo. Y les digo uno más. La banca regional estadounidense, escondida detrás de los problemas alrededor de los impagos en oficinas en Estados Unidos, que nos estaría marcando el camino alrededor de que se está haciendo una confabulación, una conjunción de problemas históricos que ahora sí amenazan ya no con reventar la burbuja, sino con echar la economía completamente del suelo, emulando un crack como el del 2008, y hay quien esta noche estaba diciendo, emulando un crack como el del 29 del siglo pasado. Fotografía de mercado, por tanto, que ya van viendo. Hoy les decía, tenemos el mayor vencimiento de noviembre de la historia. Hoy la expiración de contratos, este 21 de noviembre, por 3,1 billones, trillones estadounidenses, marcando donde están en el S&P 500, sobre todo, marcando el camino alrededor de que vamos a vivir mucha volatilidad. Acción de gracias va a ser o puede ser bastante complicado. Fox Business dice en ese seguimiento de la deuda nacional que los contribuyentes estadounidenses,
ustedes, los que nos ven de Estados Unidos, son ahora responsables de 38 billones 299, sigue y sigue y sigue arriba, como las pilas de Duracell, pero con la deuda, en una fotografía en la que la conjunción de problemas es el elemento fundamental a estas horas. Si es que ya no es la burbuja, es todo. Es que todo es mentira. Es que nos han tomado el pelo. Es que nos han tomado el pelo durante los últimos 3 años. La IA, invertir, invertir, invertir. Y ahora, ¿por qué el aviso, entre otros, de Sam Altman, de OpenAI y también de Nvidia, no ayer, sino hace un par de semanas, de nos tenéis que apoyar por esto? No se sostiene. El inversor ya no va a seguir cayendo en la trampa de gastarse su dinero para que los niñatos estos de Silicon Valley sigan jugando a que tienen un negocio. Si tienes 60.000 euros y los quieres invertir, inviértelos. Pero no los inviertas para que luego te compren, recuperar el dinero, cedérselo a otro, que te lo devuelva y tomarnos el pelo a todos por el camino. El problema es que el inversor ya dice, deja de tomarnos el pelo. Hassett, de la Casa Blanca, dice Yahoo Finance, afirma que el impacto del cierre del gobierno implica que la Reserva Federal debería recortar los tipos de interés en diciembre, por lo que empieza a ver que hay un destrozo importante en la economía. Claves de un día donde las acciones tecnológicas estadounidenses caen ante la sacudida de la volatilidad, el calambrazo que vivimos en la jornada de ayer. La preocupación por la burbuja de la IA no es un problema de Nvidia, sino que las empresas contraigan mucha deuda para construir centros de datos se ha puesto como el elemento fundamental. Estados Unidos espera, y ahora entramos en todo ello porque es el otro gran tema del día, que Zelensky firme el acuerdo de paz en Acción de Gracias. La paz se cerraría a inicios de diciembre con Rusia, pero haría una primera firma con Ucrania, en el que Zelensky firmaría un primer memorándum en el que, por lo poco que sabemos, tendría que ceder una parte de Ucrania a Zelensky. Se pueden imaginar el cabreo de Europa, pero ojo a la fecha. 27, 26, 28 de noviembre, en esos días alrededor de Acción de Gracias, parece que Estados Unidos quiere que Zelensky firme el acuerdo de paz para luego, como les digo, llevárselo a Putin y que también lo firme Rusia. La paz se cerraría a inicios de diciembre, antes de que llegara el 3 y Atlas el 19 y antes de la Natividad, y justo posterior a Acción de Gracias. Ucrania teme una campaña ya de presión de Estados Unidos para que acepte ese plan de paz que Ucrania piensa que está elaborado por Rusia, y ese aspecto es el que está irritando a la Unión Europea, con Kaja Kallas diciendo que la paz en Ucrania solo puede lograrse con los europeos y con los ucranianos. La irritación y el enfado en la Unión Europea por el plan de paz de Estados Unidos lleva a que en los entornos, en los círculos ahora mismo europeos, se habla ya de Ucrania como los nuevos Sudetes, como la cesión en la Segunda Guerra Mundial, anterior a la Segunda Guerra Mundial, a Hitler de los Sudetes. Se habla en la Unión Europea, ya en círculos todavía pequeños, pero va a ir creciendo el mensaje, de que si este plan de paz lo firma Ucrania, por la presión de Estados Unidos, estaremos encaminando una situación muy parecida a la del inicio de la Segunda Guerra Mundial, donde las cesiones territoriales, dice Europa, conllevaron la explosión de esa Segunda Guerra Mundial que, según Europa, pudiera haberse frenado antes para, en lugar de haber hecho aquel movimiento de disuasión, aquel movimiento de amortiguamiento de la situación, perdón, no disuasión, haber hecho un movimiento claramente de disuasión de que la guerra era el siguiente paso para Alemania en su momento, para Rusia en este momento. Ya les digo, la irritación en la Unión Europea y el miedo en la Unión Europea, porque este paso de Estados Unidos sea los Sudetes de nuestra generación, es enorme a estas horas. Se tiene pánico en Europa, en las instituciones europeas, de que este plan, finalmente, no el que quería Europa, sino un plan que Europa y Ucrania piensan que está
prácticamente redactado por Rusia, Europa piensa, junto con Ucrania, que el plan que les pone encima de la mesa a Estados Unidos prácticamente está redactado por Rusia, y esa es la clave por la que hace 3 días les decía, en gran parte de Europa se está viendo que lo que ha habido es una filtración del plan para destaparle a Trump que no puede hacer lo que todo parece indicar que va a hacer, que es un plan en el que en esos 28 puntos que no conocemos, Axios nos dice esta mañana que Ucrania incluiría una garantía de seguridad al estilo de la OTAN, pero no de la OTAN, sino de acuerdos bilaterales perfectamente elaborados en la constitución de una especie de nueva organización internacional que tendría solo un objetivo: defender a Ucrania, donde los socios europeos y estadounidenses ponen dinero para defender a Ucrania. ¿Por qué no parece que lo respeta Rusia? Porque ha visto a Europa y a Estados Unidos en los últimos años. Si hacen una institución, una organización, una hucha para Ucrania, los riesgos de que dejen esa hucha dentro de un tiempo son enormes. De que dejen la OTAN es diferente, pero de que dejen ese apoyo sí es posible. Fíjense que Europa ahora mismo o coge los activos rusos congelados que Bruselas, y no Bruselas por la Comisión Europea, sino el país, Bélgica, está diciendo que no le permite a Europa, porque si no las implicaciones son que una demanda internacional sobre Bélgica la podrían pagar los contribuyentes, pero el dinero lo habríamos dado todos los europeos con esos activos congelados que están en Bélgica ahora mismo. Kaja Kallas, ojo Bitcoin, 1,76% de caída, ojo Bitcoin, ojo Bitcoin, y ahora escuchamos a Kaja Kallas, ojo Bitcoin, vámonos a Bitcoin, estamos en 85.000 clavados, mírenlo, 85.000, caída del 1,76, testea Bitcoin los $85.000, estábamos en 126.000 hace un par de semanas, mírenlo, 85.000, 84.989, lo ha tocado ya por debajo de 85.000, está testeando ya los $85.000, puede rebotar desde aquí o puede empezar a vivir el calambrazo otra vez. 84.983, caída del 1,79, 84.887, 84.724, no es la Lotería de Navidad, 84.600, caída del 2% en Bitcoin. Una vez que ha perdido los $85.000, movimiento a la baja de Bitcoin, 84.742, 2,09%, 2,10 de caída, 84.680, movimiento de intentar ver dónde está el freno, el suelo en el corto plazo, 2,26% de caída, vuelve otra vez el desplome a Bitcoin, 2,37. Sin embargo, el Nasdaq se mantiene, 0,42% de subida. Parece ser un problema más relacionado con el entorno cripto, 3% de caída, 83.000, ¿lo han visto? 83.000 Bitcoin, 84.200, ha tocado 83 en la parte baja, 2,75% de caída, 84.000, madre mía, 84.074, 83.398, ojo al movimiento de caída en Bitcoin, 3,36, 3,4, 83.300. Miren el desplome, miren. Mírenlo, observen. Madre de Dios. 4,5%, lo estamos viendo en tiempo real. El desplome definitivo de Bitcoin, de los niveles de 85. En cuanto ha perdido 85.000, castañazo hacia abajo. 82.349. ¿Dónde está el suelo? 82.000. 5% de caída en Bitcoin. $82.000. Se ha zumbado, se ha cepillado. $3.000. ¿En cuánto? ¿En 3 minutos? ¿En 2 minutos? 83.600, parece toda la lotería de Navidad. Caída del 3, recupera algo Bitcoin dentro del nervio, del miedo, ha llegado a tocar 82, caída del 3,7 de Bitcoin, parece que se estabiliza en 83.500, ha llegado a tocar 82, ¿lo han visto?
83.500, 83.300. Madre mía, vaya volatilidad alrededor del mundo cripto. Ethereum caída del 5%. Parece que ha tocado un poco suelo ahí, ¿eh? Caída del 8% en Cardano, que pierde los 40 céntimos. Pero recupera algo, ¿eh? Ha tocado un suelo en 82.900. Quédense con ello, ¿eh? Ha tocado un suelo en 82.900. ¿Dónde está el puñetero suelo? Aquí. 3 de marzo. 80.708. Porque el otro era 85.198. Superado hace unos minutos, como han visto. El siguiente, entiéndanme, suelo del corto plazo es 80.700. Vamos a hacerlo un poco más grande el gráfico, a 5 años. A ver si nos lo pueden poner los compañeros. Para intentar ver, madre mía, la volatilidad. A ver, ¿dónde está? Aquí, el siguiente entorno para Bitcoin. Madre mía, si es que ni va esto. 3,5 de caída, 3,59, aquí está. Estaría buscando 1 de marzo del 24. Es decir, tiene por un lado para romper el entorno de los 80.000, pero lo siguiente que tiene son los 70. El agujero es de $10.000 en medio, ¿eh? Ojo al movimiento de desplome. Si vemos a 5 años el gráfico de Bitcoin, lo están poniendo nuestros compañeros, a 5 años el gráfico de Bitcoin, 4% de caída otra vez, ¿eh? Nos está marcando ya una caída, una capitulación, un retroceso muy importante. 4%, 3,95 de caída. Como ven, les decía, se estaba estabilizando alrededor de 83.500. Ahí parece que tiene un punto incluso de recuperación, pero por lo menos de estabilización. Movimiento de caída muy fuerte en el mundo cripto. Cardano, por ejemplo, ha recuperado los 40 centavos por Cardano, y Ethereum caída del 4,68. Menudo movimiento que acabamos de vivir. Volvamos donde lo estábamos dejando. Yo sigo aquí mirándoles el movimiento de Bitcoin. Ahora sí le pido a los compañeros que dejen una pestaña alrededor de Bitcoin para que ustedes tengan toda la información todo el rato alrededor de lo que está sucediendo en este momento. Bitcoin se recupera en términos intradía, ha tocado el suelo en 82.900 y a partir de ahí le ha dado un calambrazo alcista y quiere volver a los 85.000. Va a testear la vuelta otra vez a los $85.000 Bitcoin, 83.793. Estábamos en el plano geopolítico, en el enfado alrededor de cómo